Pero Milei explicó muy bien cómo actúa Caputo. Lo explicó muy bien. Dijo, él es un trader. Él no tiene ninguna teoría. Enfoca por un lado. Si no sale por ese lado, cambia, se va para el otro lado. Pero no tiene un esquema, no tiene una base conceptual. Voy a ese punto, mirando para adelante. Usted dice, y planteando un poco lo que hablamos con Valla, usted dice hay una inercia inflacionaria que no la van a cortar con el equilibrio fiscal y la restricción monetaria, y que si persisten con esto, ¿cuál puede ser la consecuencia? Bueno, primero, ¿cómo hacen para... Si la tasa de interés nominal también es un factor de inercia inflacionaria. Si, por ejemplo, las empresas y las familias y todos se endeudan a tasas del 40%, tasas activas del 40% o al 30%, pongámosle que sea el 30%, es muy difícil que se pueda bajar la tasa de inflación, porque la misma tasa de interés va exigiendo para que la gente pueda cumplir con sus obligaciones que haya aumento de precio, aumento de sueldo, etcétera, a un ritmo no mucho más bajo que la tasa de interés. Entonces, lo, el esquema, por ejemplo, del plan austral fue una forma de permitir que bajaran de inmediato las tasas de interés junto con la estabilización de la economía. En el caso de la convertibilidad, ya no había tasas de interés por plazos más largos que 7 o 30 días. Y por lo tanto, ahí no se necesitó ningún mecanismo especial de ajuste. En el caso del plan real, lo hicieron, se tomaron un periodo en el cual dejaron que se ajustaran los precios relativos y luego pusieron en marcha el plan real. Ahora, lo que habría que hacer es disponer que los bancos en materia de préstamos a lo sumo presten a tasa nominal en pesos a 30 días. Más de 30 días, la tasa tiene que ser ajustable por inflación. Entonces, una vez que logran bajar el riesgo país y logran que las expectativas de devaluación prácticamente bajen muchísimo, ya no haya expectativas de devaluación, las tasas de interés van a bajar y la inflación va a bajar y todo eso va a actuar como eliminación de inercia inflacionaria. En fin, es un tema obviamente complejo. Yo no lo explico en general en televisión porque no tengo tiempo y quise hacer quise venir a este programa porque vos eh, permitís que se explique más en detalle. Eh, Pero le- en realidad todo esto yo lo tengo escrito en sucesivas eh, en sucesivas entregas que fui haciendo, la primera de las cuales fue en septiembre de 2002. Yo te envié un sí, sí, artículo me envió sobre, mucha bibliografía que estuve leyendo el bueno, fin de ya semana. en ese Sí, sí. momento yo decía, fue un pecado quitar la convertibilidad, no el tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo había que eliminarlo, pero se necesitaba que existiera un sistema que en ese momento yo decía como el de Perú, donde hay convertibilidad pero con tipo de cambio flotante. En fin, Pero por eso, ¿no? eso es lo que Quiero hay que hacer una hacer. última pregunta. Estuve leyendo atentamente y vamos en otro momento vamos a tener toda una discusión más amplia respecto a los regímenes, en general, de los regímenes de estabilización y bueno, qué sucedió con la convertibilidad y demás. Pero mirando hacia adelante, eh, usted plantea en sus documentos de los últimos tiempos, todo el tiempo hace un enganche con la economía real. Muestra ahí una preocupación respecto a la dinámica que está teniendo esta economía.
que muestra algo excepcional, que es una economía que sin ningún salto cambiario casi ha llevado a cero el déficit de cuenta corriente este año, por un impulso fuerte de las exportaciones, por un sector muy dinámico que Argentina no ha tenido en el pasado, además del campo, lo que está pasando con petróleo y gas por producción y por precio, y con lo que está pasando con minería por ahora por precio, y ese ingreso muy fuerte de dólares que está ocurriendo. Pero usted dice que hay algo que está fallando también en la economía real. Entonces, lo que le quiero preguntar, para enganchar lo que estamos hablando, hacia adelante, ¿cuál ve usted que es el mayor riesgo? ¿No? Porque usted dice, bueno, tienen que hacer algo con lo cambiario porque si no está el desafío de 2027, el año electoral. Y, No, bueno, y lo que yo digo de lo cambiario sí. tiene que ver con... Lo que yo digo es que tiene que conseguir que baje el riesgo país, Ah, para bueno, lo cual tienen que hacer estas modificaciones. estamos Si bien. baja el riesgo país, la tasa de interés va a bajar naturalmente, no porque el Banco Central emita dinero para hacerla bajar a la tasa de interés, sino porque va a haber un arbitraje entre el costo del financiamiento afuera y el costo del financiamiento dentro de Argentina. Y entonces ya no va a haber, no va a ser el Banco Central el que va a influir sobre la tasa de interés con emisión monetaria, sino que va a ser el libre funcionamiento del mercado monetario y cambiario, ¿no? Y además ahí, ¿por qué yo pienso que eso va a tener un gran efecto reactivador de la economía? Porque se van a hacer viables inversiones en los sectores productores de bienes para el mercado interno y porque se va a poder eliminar el sesgo anti-exportador de la economía. El que ahora haya muchas exportaciones de petróleo y gas y que vaya a haber muchas exportaciones de minería, bueno, se están alentando con incentivos fiscales y también con un régimen monetario como el que tendría que tener toda la economía y un régimen cambiario, se están alentando inversiones en esos sectores. Pero lo que realmente permite que la economía crezca de manera sostenida y cree empleo y que permita un mayor nivel de consumo es que no tengan un sesgo anti-exportador todos los restos de los sectores de la economía. Tomemos la industria manufacturera. La industria manufacturera, hay muchas empresas que con un sistema cambiario libre y eliminando lo que yo llamo el sesgo anti-exportador, entrarían a exportar y ganarían en términos de escala, de producción, podrían acceder a mayores niveles de productividad, podrían... Todo eso es el crecimiento que necesita la economía. Y ese crecimiento no se va a dar por RIGI, ese crecimiento se va a dar porque funcione, porque toda la economía tenga los beneficios que ahora le están dando a las grandes inversiones, es decir, libertad cambiaria, acceso al financiamiento a tasas normales de interés y que entonces que puedan importar bienes de capital, que puedan incorporar tecnología, todo eso va a hacer que todo el resto de la economía también se transforme en competitiva. Todo, El gobierno dice, estamos haciendo eso con la apertura comercial. bueno, Bueno, los que no pueden pero competir, dice el justamente gobierno, es que vivían del viejo mercado interno, no tienen competitividad, no saben competir con el exterior. Dice, bueno, tendrán que sucumbir esas industrias y se relocalizarán los factores en otros sectores, en los sí, sectores pero dinámicos, en los servicios. eso es cierto en una economía que elimina lo que se llama el sesgo anti-exportador. El sesgo anti-exportador no es porque el tipo de cambio sea demasiado bajo o cosas por el estilo. No, no. El sesgo anti-exportador es porque las exportaciones están sujetas a gravámenes. Por ejemplo, en este momento están las retenciones, pero además está la tardía devolución del IVA a Sí, los sí. exportadores. Si ustedes se fijan en la recaudación del IVA,
la devolución es cada vez más chica. Quiere decir que cada vez se va acumulando más deuda del tesoro con los exportadores por no devolución del IVA. Por otro lado, han aumentado muchísimo todos los impuestos indirectos que aumentan los costos de producción con respecto, por ejemplo, a la década del 90, y resulta que los reintegros de impuestos internos, y no estoy hablando del sector agropecuario, estoy hablando de la industria y de todos los sectores, incluido, por supuesto, el sector agropecuario, porque merecería tener el mismo reintegro de impuestos internos. En este momento son del 3% del total del PBI y del 3% del total de las exportaciones, y en nuestra época, en los 90, eran del 9%. Y resulta que en aquella época los impuestos indirectos que encarecían los costos eran mucho más bajos que los que son ahora, teniendo en cuenta, por ejemplo, ingresos brutos y un montón de impuestos indirectos que recargan los costos de producción. En la década del 90 no había impuesto al gasoil. Toda la actividad de transporte y toda la actividad agropecuaria pagaba el gasoil al precio internacional. Sí, había niveles de impuestos más bajos. Finalmente, muchísimo más bajo. Entonces, finalmente, sí. si querés abrir la economía y lograr eficiencia y lograr eso que dice Milei de que las empresas ineficientes desaparezcan y que aparezcan empresas eficientes, tenés que eliminar el sesgo antiexportador de la economía. No es una cuestión de tipo de cambio. Es una cuestión de los gravámenes que pesan sobre los costos de producción y los gravámenes que te reducen el ingreso por exportaciones. Esos gravámenes, además, en esto tengo una diferencia con lo que dijo el otro día Pablo Gerchunov, a quien respeto mucho, Sí. pero él insiste siempre que el tema es un tema de tipo de cambio real. El tipo de cambio real, en todo caso relevante, sería neto de exportaciones y teniendo en cuenta el efecto de los impuestos indirectos, ¿no? Pero el tipo de cambio real es determinado por la economía, no es por la economía real, no es algo que pueda manejar el gobierno. Yo creo que el problema aquí no es un problema de tipo de cambio, es un problema de sesgo antiexportador de la economía que deviene del sistema impositivo, del sistema de retenciones. En los 90, tan importante como haber fijado el tipo de cambio para quebrar la inercia inflacionaria, fue el haber eliminado totalmente las retenciones. Eso fue fundamental. Y haber eliminado un montón de impuestos que encarecían los costos de producción. Por ejemplo, el impuesto al gasoil. Es decir, está bien. No se puede, un gobierno no puede determinar el tipo de cambio real, pero bueno, usted las críticas que venía haciendo en los últimos meses era que el gobierno estaba manipulando el tipo de cambio nominal, ¿no? Sí, por supuesto. Primero con el crawling peg, después manteniendo el cepo con por eso, un techo de la banda del 1%. Sí. Es que eso, el manejo del tipo de cambio, primero, el tipo de cambio nominal tendría que surgir del funcionamiento del mercado libre. Y el tipo de cambio real por el sistema impositivo y cómo juegan los precios relativos de la economía. Pero no hay que tenerle miedo a la apertura de la economía si es que uno deja que los precios funcionen libremente, el tipo de cambio se fije libremente y se hace un gran esfuerzo, que eso es clave, para limpiar de impuestos distorsivos a la economía, sobre todo pensando en eliminar esto que se llama el sesgo antiexportador de la economía. Todo lo que son impuestos por el lado de las exportaciones y encarecimiento por el lado de los impuestos que encarecen los costos de producción. Pero además, a la baja de los aranceles de importación y la apertura de la economía, a su vez ayuda a eliminar el sesgo antiexportador, porque hace que el aprovisionamiento de materias primas y de insumos
de tecnología, todo eso resulte más barato para las empresas locales que quieren aumentar su nivel de producción vendiendo en el mercado externo, no solo en el mercado interno. Y esa es la forma de industrializar el país. Le hago la última pregunta. ¿Usted no cree que el gobierno tenga, en todo caso, en sus planes seguir con el actual esquema y en todo caso el año que viene, si se revalida electoralmente, ahí sí ir a una segunda etapa donde pueda ir a una liberalización cambiaria total? Digamos que esa pueda ser, en todo caso, el planteo del gobierno o el plan que tienen Caputo y Milei en mente. Bueno, a lo mejor sí, es muy probable que tengan eso en mente. Ahora, yo creo que corren riesgos de que se mantenga deprimido el nivel de actividad económica interna, que no crezca el empleo y que haya cada vez más insatisfacción social. Después, hoy has dicho algo que es muy importante, el tema de la prociclicidad que se deriva de la baja de la recaudación porque no se reactiva el consumo. Eso obliga, si es que quieren mantener el superávit fiscal primario, es decir, por lo menos como para poder comprar las divisas que necesitan para pagar los intereses de la deuda externa, eso los va a obligar a seguir bajando el gasto público. ¿Y qué gasto público van a bajar? ¿Van a seguir bajando el gasto en inversiones? Sí. ¿En obra pública? Sí, discrecional, sí. Realmente, o van a seguir difiriendo la devolución también del IVA a los exportadores, o van a seguir demorando pagos a los prestadores de servicios al ANDIS y al PAMI. ¿Cómo? Realmente tienen que, por supuesto, lograr que las provincias disminuyan también el gasto público, como lo ha logrado el gobierno nacional, es algo muy importante. Pero la negociación con las provincias para cuestiones legislativas, etcétera, incluso para tener chances de ganar las próximas elecciones, le van a ser difícil seguir ajustando el gasto público. Y si baja la recaudación, el tema del déficit se va a plantear como un tema no resuelto. En fin, usted no ve motores, el gobierno... Usted no ve motores, si no se baja el riesgo país, no ve que se puedan encender motores, la construcción, el crédito nuevamente, no ve que se puedan encender motores que puedan sostener nuevamente el nivel de actividad, de empleo y generar un círculo virtuoso que fortalezca al gobierno. Lo que pueden lograr si siguen manejándose como hasta ahora y no prestan atención a estas cosas que les vengo sugiriendo y que les estoy sugiriendo y que no se las sugiero yo solo. Acabas de explicar, Vasconcelos va en la misma línea, todas las cosas que le ha venido diciendo Joaquín Cotani en varios de las intervenciones justamente aquí en tu programa, y lo que le dicen prácticamente todos los economistas, lo que le dice, me consta, el Fondo Monetario Internacional, lo que le dicen los que escriben informes de los bancos. O sea, a todos esos, los mandriles, Milei, en lugar de prestarle atención, los llama econochantas o economistas ensobrados, periodistas ensobrados. ¿Por qué no entran a razonar? Ahí tienen algunas personas que los pueden ayudar a razonar muy bien. José Luis Daza los puede ayudar a razonar muy bien. En esta materia que yo le estoy diciendo, lo tienen a Sturzenegger. Sturzenegger dice, yo no me meto con temas de macroeconomía, porque es como que pero, bueno, si no lo quieren meter a Sturzenegger, que lo llamen a Lucas Liach. Pero que razonen con gente. Ahora también lo tienen a Talvi. Yo creo que Talvi les puede dar muy buenos consejos, pero que deben prestarles atención. No solo esperar que salgan a hablar por los medios, decir que todo está bien, que vamos a tener un futuro espectacular, sino que los ayude a
definir reglas de juego en materia monetaria, cambiaria, que se aseguren que realmente la economía va a entrar a funcionar bien. Todo lo que yo estoy diciendo Le está es generando cómo ahí una interna. Yo al único que escucho que sale públicamente es a Daza, y Daza está súper optimista. Dice que la economía argentina se está reconvirtiendo, que va a tener una baja del riesgo país futuro, que va a ser el país sí, de sí, mayor bueno, crecimiento en los próximos años. bueno, yo creo que yo lo respeto mucho a Daza. Mm. Y ahora, me parece que si no explica cómo y si simplemente avala las cosas tal como se están manejando ahora, es difícil que se puedan cumplir esas predicciones. En fin, eh, Le el Fondo agradezco. Monetario también parece estar optimista, pero a mí me consta que el hecho de que no se han acumulado reservas y que no se ha liberalizado totalmente el mercado cambiario es algo que le hace mucho ruido a los economistas del Fondo Monetario, como en general le hace ruido a todos los economistas A los que usted obviamente profesionales. conoce, usted vive en Washington, pero además los conoce a todos desde hace muchísimos años, ¿no? A los economistas del fondo y de los Por organismos supuesto, pero además internacionales. yo leo todo lo que dicen los economistas profesionales de Argentina. Mm. ¿No? Y todos más o menos dicen lo mismo. No hay una gran diferencia. Yo por ahí exagero un poco en el sentido de que hablo de que deberían definir reglas de juego diferentes a las que están aplicando ahora, porque yo creo que también para tener éxito en un plan económico hay que saberlo explicar, pero hay que saberlo explicar no para, digamos así, lo, la gente que tiene que creer por emoción o por cariño al presidente, sino que tienen que saber explicarlo en función de que convenzan a aquellos que toman decisiones, de traer o sacar capital, de invertir o no invertir, de producir o no producir. A esa gente le tiene que explicar bien y tiene que haber, tiene que ser coherente esa explicación. Domingo, le agradezco mucho la charla. No volvió a hablar con Milei, hace mucho tiempo que no habla. No, si él me bloqueó totalmente, me bloqueó el WhatsApp, me bloqueó el X. No, no. Yo espero que algunos de los que hablan con él Le bloqueó el WhatsApp también, no solamente le o bloqueó las redes sociales, a sino lo también le bloqueó mejor, a el lo WhatsApp. mejor, Eh, eh, a lo mejor le llevan algunos sí. mis documentos, ¿no? Para que No, los lea. lo que es Pero no sé importante, si tiene, no me- sé si tiene paciencia para leerlos, ¿no? Porque yo veo que él se entusiasma mucho con los temas de si Keynes, si Hayek, si Rothbard, de la filosofía económica, etcétera, pero respecto de cómo funciona la economía, me parece que no hace un gran esfuerzo para entender. Además, las explicaciones que da en temas de macroeconomía, bueno, me reservo la opinión. bueno, vamos a dejarlo ahí, porque si no, no quiero que esto quede una charla sobre temas profesionales, porque si no van a venir los insultos, el tema de la envidia, de esto, del otro, ¿no? Que se toman cosas personales, pero me parece que acá no están jugando esas cosas personales, ¿no? Me parece que Claro, no, bueno, no es eso. yo la verdad es que desde el vamos y ahora, por supuesto, permanentemente lo he tratado de ayudar a Milei, porque yo creo que es una oportunidad que el país tiene. Como en su momento lo traté de ayudar a Macri, Mm. ¿no? Incluso si ganaba Scioli la elección, yo estaba dispuesto a ayudarlo, porque también tenía un concepto de que es una persona razonable y bien intencionada. Tal es así que el libro Camino a la Estabilidad, que escribí en el año 2014, estaba pensado como para, si ganaba Scioli o si ganaba Macri, para que salieran del entuerto en Sí. el que se había metido la economía
Argentina al final del Sí, gobierno de hecho ahí con de Scioli Cristina. estaban Mario Blecher, Miguel Bain y estaba también Milei, digamos, ahí en la fundación Por supuesto. Yo colaborando. me Sí, acuerdo, Guillermo Franco había claro, con Guillermo. creado una fundación para que Milei precisamente armara un equipo económico que pudiera asesorarlo a Scioli, Sí. ¿no? Eh, Y yo creo que Milei hacía un seguimiento interesante de la economía, ¿no? Pero después se dedicó nada más que a leer a los autores, a hacer una especie de análisis permanente de las doctrinas económicas y de la filosofía económica, y me parece que no siguió eh, muy minuciosamente el funcionamiento de la economía tal como es, ¿no? Y ahí entró, como dijo, él explicó muy bien la posición de, a diferencia de Sturzenegger, que tiene en mente una teoría y que aplica esa teoría para las decisiones que toma. Ahí he la visto desregulación, un sí. paper que ha publicado en la CEA, que le ha publicado muy bueno, ¿no? Hmm. Donde está el fundamento teórico de lo que está haciendo en materia de desregulación de la economía. Pero Milei explicó muy bien cómo actúa em, eh, ¿cómo es? Caputo. Caputo. Lo explicó muy bien, dijo, él es un trader, entonces él no tiene ninguna teoría, él piensa, enfoca por un lado, si no sale por ese lado, cambia, se va para el otro lado, pero no tiene un esquema, no tiene una base conceptual con la que razona. Es Hmm. decir, no, se ve claramente en Está bien. materia monetaria, cambiaria y financiera, no hay reglas de juego que la gente pueda entender y que puedan servir para pensar cómo va a seguir esto hacia adelante. Se nota que le gustaría más que estuviera Sturzenegger ahí en el Ministerio de Economía, usted No, que Caputo. no es que a mí me guste uno u otro. Yo le estoy diciendo cómo creo que razonan las personas y obviamente yo lo aprecio mucho también a Toto Caputo. El otro día Marcos Buscaglia decía, citando a Churchill, parafraseando a Churchill, decía, podemos confiar que el equipo económico va a hacer lo correcto después de haber probado todo lo demás. Bueno, Caballo, bueno, gracias, muy amable por sumarse muy al stream de bien. Ahora Play.